Lo primero que sintió Iván Salgado fue un golpe seco dentro de la cabeza, como si alguien hubiera encendido una alarma en su cerebro. Abrió los ojos de golpe y lo que vio no tenía sentido. Sobre él no había un techo normal, sino una cúpula transparente donde flotaban dos soles azules y una luna oscura, girando lentamente en un cielo verde apagado. Se incorporó de inmediato, con el corazón desbocado. La última imagen clara que recordaba era su habitación en Valencia, una noche larga después de guardias seguidas en una clínica saturada. Había caído rendido en la cama sin siquiera cenar. Ahora estaba acostado sobre una superficie blanda que se adaptaba a su cuerpo como si lo conociera desde siempre. El lugar brillaba suavemente. No había lámparas. La luz salía de las paredes, formando símbolos y líneas que se movían solas. Iván intentó levantarse con cuidado, esperando marearse, pero su cuerpo respondió con una fuerza extraña. Se sentía ligero, rápido, demasiado despierto. Esto no es normal, murmuró, escuchando su propia voz sonar distinta en el aire. Antes de que pudiera pensar más, una pared se abrió como si se derritiera. De allí emergió una figura alta, delgada, claramente humanoide, pero imposible de confundir con un ser humano. Su piel cambiaba de tono entre plateado y azul, como metal vivo. Sus ojos no tenían pupilas, solo luz. Iván dio un paso atrás por puro reflejo. La criatura habló, pero no con sonido. Las palabras aparecieron directamente en su mente, claras y firmes. Por fin estás consciente. Mi nombre es Liraet. Custodio del dominio astral de Caelión. Iván tragó saliva. Estoy soñando, dijo. O me drogaron. O mi cerebro colapsó por estrés. Liraet inclinó la cabeza, como si ese tipo de reacción fuera común. No. Has sido trasladado. Observamos tu especie desde hace mucho tiempo. Mientras hablaba, comenzó a desplazarse sin mover los pies, flotando apenas sobre el suelo. Iván notó que, a pesar de su apariencia tranquila, su presencia imponía respeto, y algo de miedo. Los humanos no deberían existir, continuó la voz en su mente. Su planeta es hostil. Enfermedades, gravedad excesiva, radiación. Otras especies habrían desaparecido. Ustedes no. Iván apretó los puños. Yo no soy nadie especial. Soy médico. Coso heridas, no peleo guerras. Una sensación parecida a una risa suave cruzó su mente. Precisamente por eso estás aquí. La habitación cambió. Frente a ellos aparecieron imágenes suspendidas en el aire, mundos destruidos, ciudades flotantes reducidas a polvo, criaturas enormes hechas de sombra y carne devorando todo a su paso. Los llamamos los vacíos, explicó Liraet. Se alimentan del miedo. Lo usan como arma. Iván sintió un nudo en el estómago. Aquello le recordaba a los peores momentos en zonas de conflicto, cuando el pánico se sentía más peligroso que las balas. Pero ustedes, continuó la entidad, reaccionan distinto. Cuando el miedo los alcanza, su cuerpo responde con algo único. En su idioma lo llaman adrenalina. Iván notó entonces que sus manos temblaban, no de terror, sino de energía. Antes de que pudiera responder, una vibración sacudió el suelo. Sonaron alertas graves. A través de la cúpula, Iván vio formas oscuras acercándose a gran velocidad. No eran naves elegantes. Eran masas deformes que parecían vivas. Nos han encontrado, admitió Liraet. Por primera vez, había tensión en su tono. Algo dentro de Iván cambió. El cansancio desapareció. Sus sentidos se agudizaron. Podía oír respiraciones lejanas, pasos, metal moviéndose. Dame lo que tengas, dijo con calma. Lo que sirva para defendernos. Una sección del muro se abrió mostrando armas imposibles. Sin saber cómo, Iván tomó una de ellas. Encajaba perfecto en sus manos. La información entró en su mente como una avalancha. Cualquier otro habría gritado. Él solo respiró hondo y se adaptó. Los primeros vacíos atravesaron las defensas. El terror se extendió por los pasillos. Vio a seres caer al suelo, paralizados. Iván no.
El miedo estaba ahí, claro. Pero no lo detuvo. Lo empujó hacia adelante. Disparó sin pensar, moviéndose como si su cuerpo supiera qué hacer antes que su mente. En un corredor lateral, apareció una criatura enorme, cubierta de ojos y bocas murmurantes. Iván sintió el ataque mental. Agujas en la cabeza. Pero su mente hizo algo inesperado, analizó. Estimulación directa del sistema límbico, susurró. Interesante. Esa falta de reacción desconcertó a la criatura. Fue suficiente. Iván corrió, saltó en una gravedad imposible y activó el arma a quemarropa. La explosión sacudió toda la estructura. Cuando el silencio volvió, él seguía en pie, respirando con dificultad. Los seres de Caelión lo miraban como si no supieran si temerle o venerarlo. Lyraeth se acercó y lo sostuvo cuando sus piernas flaquearon. Su contacto era cálido, casi humano. Esto no ha terminado, dijo. Y tú ya formas parte de ello, quieras o no. Iván miró sus manos manchadas de una sustancia oscura que no era sangre humana. Solo hice lo que siempre hago, respondió. Sobrevivir. Y en algún lugar profundo, supo que eso iba a cambiarlo todo. ¿Cómo que, vínculo? Iván parpadeó, convencido de haber entendido mal. La luz de los ojos de Lyraeth se intensificó apenas, con algo parecido a diversión contenida. No es un simple nombramiento, explicó. El vínculo es un pacto antiguo. Une destinos, no solo voluntades. Compartirías autoridad conmigo, acceso al dominio, y también el peso de cada decisión. Iván cruzó los brazos, tenso. ¿Y si digo que no? La respuesta llegó sin rodeos. Entonces serás devuelto a la tierra. Y cuando los vacíos lleguen, tu mundo caerá junto con el nuestro. Ya han señalado tu sistema. Les queda, como mucho, un ciclo estelar. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza. Iván entendió que no había una opción real. No era una elección. Era una cuenta atrás. La ceremonia se preparó en el núcleo de la nave central de Caelión. Iván caminaba escoltado por guardianes mientras su mente iba y venía entre recuerdos humanos y una realidad que todavía no lograba asimilar. Pensó, sin saber por qué, en Clara, su antigua pareja, que siempre le reprochaba vivir solo para el hospital. Nunca comprometerse. Nunca quedarse. Ahora estaba a punto de comprometerse con algo mucho más grande que una relación rota. La cámara ceremonial parecía viva. Fragmentos cristalinos flotaban en el aire, emitiendo vibraciones que Iván sentía en los huesos, no en los oídos. En el centro, Lyraeth lo esperaba, cubierta por una armadura que no parecía hecha de metal, sino de energía sólida. Miles de habitantes de Caelión observaban a distancia mediante proyecciones. Antes de continuar, dijo ella, debes comprender esto. No es unión romántica como la entienden los humanos. Es fusión funcional. Compartiremos memoria, percepción, incluso cambios físicos. Iván la observó con atención. Como médico sabía leer gestos, microexpresiones. En ella era distinto. Aún así, percibía honestidad. Háblame mejor de los vacíos, pidió. No lucho contra algo que no entiendo. El espacio a su alrededor cambió. Surgió un mapa estelar lleno de zonas apagadas. Son más antiguos que nuestras historias, explicó Lyraeth. Algunos creen que vienen de otro plano. Otros, que son un mecanismo del propio universo. Lo cierto es que se alimentan de conciencia, y del miedo que ésta produce. Parásitos mentales, murmuró Iván. Como algunos que alteran la conducta del huésped. Exacto. Pero a escala cósmica. Un ser anciano avanzó lentamente. Su cuerpo era casi transparente. Soy Aeron, guardián de memorias, dijo. Hemos observado a tu especie durante siglos. Pandemias, guerras, colapsos. Siempre al borde, y siempre adaptándose. No debería ser posible. Iván se encogió de hombros. Somos difíciles de matar. Una ola de risas mentales recorrió la cámara. Fue la primera vez que Iván sintió algo parecido a cercanía.
El ritual comenzó sin aviso. Energías que no podía describir lo atravesaron. No dolía, pero era intenso. Sintió su biología reorganizarse, no perder su humanidad, sino reforzarla. La mente de Liraet tocó la suya con cuidado. Vio su historia, siglos de mando, decisiones imposibles, la soledad de liderar imperios. Ella vio la suya, una infancia normal, una pérdida temprana, noches interminables estudiando, vidas salvadas y otras no. Ustedes convierten el dolor en impulso, susurró ella. O nos rompe, o seguimos, respondió Iván. Elegimos seguir. Cuando todo terminó, Iván ya no percibía la nave igual. Sentía a cada habitante, cada movimiento. Y sentía a Liraet como una presencia constante, no dominante, sino equilibrada. Bienvenido al dominio, declaró ella en voz formal. Luego, solo para él, bienvenido, Iván. Las alarmas sonaron de nuevo. Esta vez no era ataque. Era una transmisión. En la pantalla apareció un rostro conocido. Marcos, compañero suyo de residencia. Iván, ¿qué demonios pasa? Desapareciste y ahora hay naves sobre todas las capitales. Dicen que estás con ellos. Iván dio un paso al frente. Escúchame. La Tierra está en peligro real. Y sí, estoy con ellos, porque no hay otra opción. Antes de terminar, la señal cambió. La imagen que apareció heló incluso a los veteranos de Caelión, una flota de vacíos emergiendo cerca del borde del sistema solar. Llegaron antes, murmuró Liraet. Iván sintió la adrenalina subir, amplificada por su nueva condición. Entonces no esperaremos, dijo. Los recibimos a nuestra manera. En el puente de mando, Iván vestía ahora una armadura adaptativa. Observó las proyecciones. Tenemos que avisar a la Tierra. ¿Con qué se defenderán?, preguntó un comandante. Su tecnología es irrelevante frente al terror psíquico. No se trata de tecnología, respondió Iván. Se trata de caos organizado. Liraet lo miró. Explícate. Guerra asimétrica. Imprevisibilidad. Emoción extrema. Eso no lo esperan. La comunicación se abrió con líderes humanos. Entre ellos, la doctora Elena Cruz, su antigua mentora. Iván, dime que esto no es una pesadilla. No lo es. En pocas horas serán atacados. No pueden ganar como siempre, pero pueden resistir. ¿Cómo?, preguntó un general. Iván sonrió con cansancio. Siendo humanos. Miedo, rabia, esperanza. Todo junto. Que se ahoguen en ello. Elena asintió lentamente. Si se alimentan de emociones, ¿y si los saturamos? Iván y Liraet se miraron. Podría funcionar, admitió ella. Pero necesitarán coordinación perfecta. En eso somos expertos, respondió el general, cuando todo está en juego. Las horas siguientes fueron puro desorden controlado. La flota de Caelión contuvo lo que pudo. Iván sabía que el verdadero combate sería en tierra. Cuando los primeros vacíos cruzaron el bloqueo, él ya estaba listo. Lideraba un escuadrón mixto. Entre los humanos, un voluntario llamado Sergio, es militar, ajustaba su armadura. Nunca pensé morir así, bromeó. Pero al menos será interesante. Iván lo miró y asintió. Mantente cerca. Y no dejes que el miedo te frene. El asalto estaba a punto de comenzar. ¿Quién dijo que vamos a morir?, respondió Iván sin levantar la voz. Somos humanos. Hacer posible lo imposible es lo nuestro. El primer vacío que tocó suelo terrestre lo hizo en lo que antes había sido el centro de Madrid. Esperaba silencio, terror inmóvil, mentes rotas. En lugar de eso, se encontró con algo caótico y brutalmente vivo. La ciudad entera rugía. Había miedo, claro. Pero mezclado con rabia, con amor desesperado por los hijos, con furia por la invasión, y con algo más difícil de definir. Una especie de desafío absurdo. Gente que gritaba solo por el placer de no callar.
Humanos negándose a obedecer incluso al terror. Iván descendió con su escuadrón en medio del caos. Su presencia, mitad Caelión, mitad tierra, funcionó como ancla. Cuando los soldados lo vieron moverse, luchar, avanzar sin detenerse, algo cambió. No era esperanza ingenua. Era certeza de que resistir era posible. Un vacío enorme emergió cerca de la plaza central. Era tan grande como varios edificios juntos. Su ataque mental cayó como un martillo. Personas colapsaron al instante. El aire se volvió pesado. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una niña, no mayor de 10 años, empezó a cantar. No era una canción épica. Era simple, infantil. Pero su voz atravesó el ruido. Otros se unieron. Gente cantando, llorando, riendo al mismo tiempo. Una mezcla emocional imposible de procesar. El vacío retrocedió. Aquella contradicción lo dañaba. Iván no perdió el momento. Corrió. Saltó. Escaló la criatura con una velocidad que no parecía humana. A través del vínculo, sintió a Lyraeth sosteniéndolo, empujándolo. Cuando alcanzó el núcleo, no disparó. Usó su conocimiento médico. Activó un dispositivo y liberó una dosis extrema de adrenalina humana sintética directamente en el sistema del vacío. El efecto fue inmediato y horrible. La criatura convulsionó, incapaz de procesar aquella química cargada de decisión suicida, desafío y furia. Se desintegró desde dentro, emitiendo un grito que rompió cristales a kilómetros. «Funciona», gritó Iván por el comunicador. «Nuestra bioquímica los destruye». A partir de ese momento, la batalla cambió. En cada ciudad, los humanos hicieron lo impensable. Ataques improvisados. Distracciones absurdas. Gente cantando mientras disparaba. En Roma, un grupo de ancianas logró ahuyentar a un vacío menor a base de comida, gritos y pura autoridad maternal. No tenía lógica. Funcionaba. La lucha por la Tierra duró 3 días. 72 horas que cambiaron la historia de la galaxia. Cuando el último vacío cayó, el planeta estaba herido, pero seguía en pie. Las ciudades ardían. Millones habían muerto. Pero la humanidad había logrado algo único, no solo sobrevivir, sino vencer. Iván estaba en un hospital improvisado, trabajando junto a Helena Cruz y sanadores de Caelión. Medicina humana y tecnología estelar mezcladas, salvando vidas que antes no tenían opción. «Nunca volveremos a ser los mismos», dijo Helena, agotada. «No», respondió Iván. «Seremos mejores». Lyraeth entró al lugar. Ya no imponía miedo. Era familiar. Se acercó a Iván con una expresión distinta, vulnerable. «Los vacíos enviaron un mensaje antes de retirarse», dijo. «Vienen más. A todos los mundos del dominio. Pero también hicieron una oferta». Iván dejó el instrumento que tenía en las manos. «¿Cuál?» «Exigen que los humanos sean aislados. Encerrados en su sistema. Sin contacto con nadie. Dicen que son una anomalía peligrosa. Si rechazamos, guerra total». El silencio fue absoluto. Iván miró alrededor. Humanos y seres de Caelión trabajando juntos. Niños jugando con hologramas mientras sus padres eran tratados. Vio un futuro compartido. «Helena», dijo. «¿Recuerdas cuando quise dejar medicina?» Ella sonrió débilmente. «Te dije que cuando la vida te golpea, te levantas y devuelves el golpe». Iván miró a Lyraeth. «Ahí tienes la respuesta. No nos escondemos. No nos rendimos». Ella lo observó largo rato. Su piel brilló con colores que Iván ya entendía. «Lo sabía», dijo. «Por eso la flota ya se está preparando. Esta vez lucharemos, como humanos». Los meses siguientes transformaron todo. Tecnología de Caelión combinada con creatividad humana. Armas que usaban adrenalina como munición. Guerreros estelares aprendiendo tácticas caóticas. Humanos navegando el espacio como si siempre hubiera sido suyo.
Iván se convirtió en un puente. Entrenó equipos mixtos. Refinó el caos en estrategia. Cuando los vacíos regresaron, un año después, no encontraron presas. Encontraron una alianza. El combate fue inmenso. Horrible. Pero cuando otras especies vieron que el miedo podía romperse, se unieron. En el momento final, frente a la entidad que originaba a los vacíos, Iván hizo algo profundamente humano. Se rió. No por locura. Por desafío. Y en esa risa, la criatura antigua encontró algo que no podía consumir. El miedo perdió su dominio. Desde un balcón de Caelión, Iván observó naves de cientos de especies celebrando. ¿Extrañas la Tierra?, preguntó Liraet, tomando su mano. La Tierra está donde están los humanos, respondió. Y ahora estamos en todas partes. La guerra había terminado. Lo demás, apenas comenzaba. El silencio que llegó después de la guerra no fue vacío. Fue pesado, lleno de significado. Por primera vez en mucho tiempo, la galaxia no estaba conteniendo el aliento. Estaba respirando. Iván permanecía de pie en la plataforma exterior de Caelión, observando el flujo constante de naves que iban y venían. Algunas transportaban refugiados. Otras embajadores. Otras simples curiosos que querían ver de cerca a la especie que había cambiado las reglas del universo sin pedir permiso. Humanos. No llevaba armadura. Solo una ropa sencilla, parecida a una bata médica adaptada al entorno estelar. Nunca dejó de ser médico. Ni siquiera cuando el cosmos ardía. A su lado, Liraet observaba lo mismo, pero desde otra perspectiva. Durante milenios había gobernado con lógica, previsión y control. Ahora entendía algo nuevo, el valor del desorden. De la emoción. De actuar incluso cuando el miedo gritaba que no era sensato. El Consejo Galáctico se reunirá pronto, dijo ella. Quieren que lideres la delegación humana. Iván negó despacio. No soy político. Tampoco eras guerrero, respondió ella con suavidad. Sonrió. Porque era cierto. Pensó en la tierra. En ciudades reconstruyéndose. En hospitales llenos de vida otra vez. En personas que habían perdido todo y aún así encontraban fuerzas para seguir. Pensó en la niña que cantó frente al horror. En las abuelas romanas. En los millones de decisiones pequeñas que, juntas, habían salvado un mundo. Eso era la humanidad. No una sola hazaña épica, sino una cadena interminable de actos imperfectos. No quiero que nos vean como héroes, dijo Iván. Quiero que nos vean como socios. Como familia. Liraet asintió. Eso es exactamente lo que más temen, y lo que más necesitan. Con el tiempo, la galaxia cambió. No de golpe. No sin errores. Pero cambió. Las academias mixtas se multiplicaron. Las rutas espaciales se llenaron de idiomas nuevos, risas extrañas, costumbres compartidas. Los humanos no llevaron solo armas ni estrategias. Llevaron música, humor, discusiones absurdas y una costumbre peligrosa, cuestionarlo todo. Y eso fue contagioso. Iván volvió muchas veces a la Tierra. Caminó por Madrid reconstruida. Se sentó en cafeterías improvisadas. Atendió pacientes con tecnología que antes parecía magia. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había sobrevivido, respondía lo mismo. No hicimos nada especial. Solo nos negamos a rendirnos. En Caelión, ya no lo llamaban consorte guerrero. Lo llamaban puente. Y él aceptaba el título con más orgullo que cualquier rango. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas compartidas, Iván y Liraet observaron el universo en calma. ¿Crees que vendrán nuevas amenazas?, preguntó ella. Iván pensó un momento. Seguro. Siempre vienen. ¿Y estaremos listos?, sonrió, con esa expresión tranquila que solo tienen quienes ya miraron al abismo y siguieron adelante. Somos humanos, dijo. Estar listos nunca fue el requisito. Adaptarnos sí. Y en algún rincón lejano del cosmos,
Algo antiguo, observó con cautela. No temía a imperios ni a armas. Temía a una especie pequeña, ruidosa y obstinada, que había demostrado que incluso el miedo podía aprender a huir. La historia no terminó allí. Simplemente cambió de escala.